Manzanillo creo que es, yo lo he definido como el hijo mayor de los 10 municipios del estado. Y quiero hacer un reclamo público, aunque muy amistoso, Irma, a Sodetam, porque esta charla debió ser en Manzanillo. Yo quiero proponerle a Sodetam que también se acuerde que hay Colima pasando el río Armería y que nosotros somos el municipio más grande. No es un reclamo grosero, ¿sí? Pero sí yo tengo muy presente los reclamos que sí me hacen los manzanillenses, nada menos cuando estaba invitando a los amigos de Manzanillo en el Facebook, en la vía más rápida, me reclamaban, ¿y por qué en Manzanillo no? ¿Y en Manzanillo cuándo? La extraordinaria labor que realizan, Irma, que tú encabezas, y que aplaudo, en Sodetam, bien vale la pena que sea más conocida en el resto del estado. Es una labor que cuesta mucho, lo sé. Me constan los esfuerzos y los de todos los integrantes de Sodetam, pero valdría, repito, la pena que trascendiera esta labor maravillosa que desarrollan y fuera llevada a cada uno de los municipios para que también los colimenses del resto de la provincia se enterasen de lo que es Sodetam, de lo que hace. En fin, vamos a esperar. Si el próximo año vivo y me invita, ya veremos cómo hacer. Por ahora yo quiero recordar primero la importancia que tiene actualmente Manzanillo como puerto. Manzanillo solo aporta a la República nada más de la administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, la ASIPONA, antes API, 162,000 millones de pesos por año. La ASIPONA, más por cobro de impuestos y derechos y aprovechamientos. 162,000 millones que se van íntegros al gobierno federal. Pero además la aduana marítima produce 186,000 millones aparte, que también se van íntegros al gobierno federal. Ahora ustedes entenderán la importancia que tiene Manzanillo para el país entero. Por eso es una gran arca de los gobiernos federales, todos, no del reciente ni del actual, todos han convertido a los puertos en los arcones de donde se saca una cantidad impresionante de dinero que se distribuye en toda la República, pero que lamentablemente también injustamente no se devuelve a Colima, que amerita como Estado. Yo decía hace unos minutos en una entrevista que me hicieron el favor de hacerme, no quiero extenderme sobre esto, pero es algo que siempre puntualizo. Tan solo Manzanillo, el solo puerto de Manzanillo, aporta más que 22 estados de la República en un año. Y es terriblemente doloroso ver que no nos devuelven ni el 1% de lo que se recibe en las arcas federales. Ojalá que a futuro quienes cobran como diputados federales, no quisiera hacer política, pero no puedo evadirme, soy periodista de corazón, quienes cobran como diputados federales que no nos representan en muchos de los casos, trabajan en eso, en el redireccionamiento de recursos para nuestra entidad, que mucho lo merece, porque a nosotros nos toca hasta morir a veces en la raya por los problemas que generan las actividades portuarias. Duele decirlo, pero así es. Yo reconozco, me agradezco por cierto mucho la presencia de todos ustedes, particularmente de los manzanillenses, porque la labor que está haciendo el director actual de la ASIPONA, Salvador Gómez Meillón, es extraordinaria. Está invirtiendo una cantidad impresionante de recursos en beneficio del Estado. Voy a hacer un comercial para que lo sepan, por ejemplo. Gracias a la buena disposición del almirante Gómez Meillón, este año se va a resolver un problema que tiene Manzanillo y que se agudiza cada vez más, el del abasto de agua.
Se van a invertir 1.100 millones de pesos en el acueducto Armería Manzanillo. Con eso se va a resolver el problema para 150 años. De ese tamaño es la inversión y la preocupación y el espíritu de servicio de este manzanillense tan apreciado que es Salvador Gómez Bellón está haciendo en beneficio de Manzanillo y de Colima entera. Pero bueno, vamos a entrar en materia porque me voy a poner a llorar. A mí no me gusta llorar. Manzanillo tiene un origen trascendental en la historia de México. Agradezco mucho la presencia de la diputada Miriam Gardiño, que siempre nos hace el favor y el honor de acompañarnos. Gracias. Tiene un origen trascendental en la historia de México. Tan así que grandes viajeros de diferentes épocas ya ponderaban, ya ponían el dedo en la importancia de lo que representaría Manzanillo en el futuro. No quiero retornarme porque luego yo siempre lo digo, porque una vez me lo dijo doña Vicente Álvarez, y le da diarrea cerebral. Siempre me voy de boca y acabo hablando mucho. Solamente desde finales del siglo XVIII para acá quisiera hacer referencia para que nos sirva de marco a lo que digo. Hubo un gran visitador de Colima, que fue el empadronador general, uno de los empadronadores que mandó el virreinato. Para el conocimiento del territorio de la Nueva España, se decidió enviar empadronadores que describieran geográfica, natural y socialmente, también demográficamente, desde luego, cada una de las provincias. Y vino a Colima el coronel Diego de la Saga en 1792. Él nos dejó una descripción de la provincia de Colima muy interesante. En esa descripción, en esa narración fabulosa, Diego de la Saga deja muchos datos trascendentales para Manzanillo. Por ejemplo, nos habla del origen del nombre y nos dice, se llama Ensenada de las Manzanillas, y luego le dice la manzanilla, porque abunda una especie bastante venenosa, para que vean que no era un árbol, como yo he discutido muchas veces con varios cronistas, compañeros, historiadores. Era una planta, era un arbusto. Aquí están también mis queridísimas Marta y Susana Mello, se han de acordar que en la casa de la señora viuda de García Orizaba, en Manzanillo, existían ejemplares. Están recordándose, en la calle México de Manzanillo, en la casa de doña Irene Mier Irene Orizaba de García Mier, se han de acordar, existían arbustos del Manzanillo, que misteriosamente, extrañamente, yo, a pesar de haber andado de perro por todos los cerros de la ciudad, ya no he encontrado. Es un arbusto espinoso que da una especie de valla como tejocote, pero que es venenosa. Ese era el Manzanillo del que habla Diego de la Saga. Pero bueno, eso. La saga puntualiza mucho la importancia que va a tener Manzanillo como puerto, y lo hace en 1792, cuando escribió su descripción. Cuando él le envía al virrey y luego al rey de España su descripción, su carta, él explica que este es un lugar, la Manzanilla, dice, pese a no tener mucha agua dulce, pese a carecer de agua dulce, hay cachimbas. No se vayan a confundir con esos envenenaderos de los traileros que son famosos. Ahora dicen cachimbas, donde llegan a echarse sus pericos los traileros. Se refiere a los pozos que se hacían al borde de la playa para extraer agua dulce, las cachimbas. Y dice él que a pocos metros de la playa, en un paraje llamado San Pedro, en el cerro del mismo nombre, o sea, San Pedrito, hicieron cachimbas y encontraron que había agua dulce muy buena, dice él, de muy buena calidad y sin caliche, sin salitre, pues. Bueno, entonces estamos hablando de 1792 y dice, este puerto está llamado a ser uno de los más importantes de la Nueva España, y recomienda invertir, y dice que a tantas brasas, y dice, aún
un tiro de fusil a 200 metros, estamos hablando más o menos, un tiro de fusil era un changadazo, un balazo a 200 metros. Acuérdense que yo soy muy sicón, a los que me conozcan. Un tiro de fusil era un balazo, un fregadazo de aproximadamente 200 metros. Tiraban con fusiles y arcabuces. Dicen, a un tiro de fusil puede quedar surto en esta hermosa bahía de la Manzanilla un barco de gran calado y pudiera explotarse para ser un puerto llamado a figurar en el concierto internacional. Fíjense en los años que hace. Estamos hablando de ¿cuántos? 1792, más de 300 años, y ya lo decía Diego de la Saga. Este interés se repitió en otros viajeros. Mucha gente que vino a Manzanillo llegó y se sorprendió de la facilidad con la que los barcos podían atracar, ¿sí? En 1824, por ejemplo, don Guadalupe Victoria, en su primer informe de gobierno, dice que ha quedado abierto el puerto del Manzanillo, porque así se le llamaba, el puerto del Manzanillo, habilitado para la navegación y que está llamado a figurar en el futuro de la República como el más importante. Ya lo dice Guadalupe Victoria. Hay unos fabulosos libros que se llaman Los Presidentes de México ante la Nación. En su primer informe de gobierno, el general Guadalupe Victoria hace la referencia de la importancia que tenía la cuestión geográfica del Manzanillo. He de decir primero, retornando un segundo, que el nombre fue transformándose. Originalmente nuestro asentamiento principal estaba en lo que ahora son la zona turística del Hotel Carmina, el Barceló Oro, Las Aras y el Hotel Tesoro. Allí se encontraba el puerto indígena de Tzalagua. Por cierto que el otro día llegamos a una bella conclusión lingüística náhuatl con Patrick Johansson mientras comíamos. Nos daba lo que él considera, pues es un fabuloso también estudioso de la lengua náhuatl. Decía el Tzalagua significa agua enarenada. Nada que ver con lo que nosotros pensamos. Pero bueno, y dice, debe pronunciarse Xalagua, con X, Xalagua. Suena hasta más bonito, ¿eh? Mañana llego a Manzanillo cambiándolo con una tabla, voy a poner el nombre para que no se lo descubra. Bueno, una vez hice el intento de cambiar las juntas, porque se llaman las juntas y dicen las adjuntas en el Colomo, que dejan entre la gente. Los de la SCT descomponen porque vienen ingenieros de San Juan de la Chingada, quién sabe de dónde, y ponen nombres que ellos creen e inventan y los trastornan, los nombres regionales. Pero bueno, eso es la historia. Digo, se llamaba Tzalagua el puerto indígena y se hace un traslado en 1825 por el decreto 462 del Congreso de la Unión. Se dan los tiempos en que se forma la República, las grandes intendencias que eran las provincias se dividen y comienzan a surgir los estados, pasada la independencia. Y cuando Jalisco, en 1823, este hermoso Jalisco que tanto quiero, pero como bien dice el refrán, cuando pierde arrebata, quería quedarse con Manzanillo. Y entonces el coronel Anastasio Brizuela dijo, no, él era el jefe político del territorio. Y dijo, están bien, como saben ustedes, la del meme y la del TikTok, están bien, no se quedan con Manzanillo, el Manzanillo es nuestro, Manzanillo es de los colimenses. Entonces resulta que ese puerto indígena, cuando es trasladado, la pequeña población que existía y que ya no se llamaba Tzalagua, sino Santiago, porque así le habían puesto los españoles en 1527, se ordena el traslado a donde estaban las bahías de mejor fondeadero. El éxito comercial y portuario de Manzanillo tiene que ver con la profundidad de su fondeadero, es decir, con la profundidad y el calado del mar en la zona de la playa, donde pueden acercarse barcos muy grandes y muy pesados sin riesgo de vararse o de zozobrar. De allí la importancia que tenía Manzanillo en todo el Pacífico. Hasta la fecha hay cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, no sabe la gente que Manzanillo no es un puerto de mar. ¿Ustedes lo sabían? ¿La verdad? ¿Cómo que no? ¿Quién sabe eso?
A ver, levanten la mano. ¿Quiénes sabían que Manzanillo no es un puerto en el mar? Manzanillo no es un puerto del mar, es un puerto lacustre, el actual. Está dentro de un lago, dentro de la laguna de San Pedrito, ¿sí? Es el puerto actual. Sin embargo, cuando estaba en el mar, don Porfirio le mandó a hacer muelles y un rompeolas para impedir el embate de las olas. Con todo y que había fuerza en el oleaje, tenía un fondeadero muy seguro. Y desde los tiempos de la colonia, todos los escribanos, los cronistas, todos los viajeros hacen notar la importancia del fondeadero del Manzanillo. Entonces se ordena que el Salagua, sobre el puerto de Santiago, que se encontraba en la cima del cerro de lo que ahora llamamos la península de Santiago, donde viven los ricos, se ordena que sea trasladado, donde está el Hotel Las Hadas y el Carmino, que sea trasladado a donde está más seguro el fondeadero, porque allá los barcos golpeaban contra el cerro y podían desguazarse o quebrarse. Y entonces escoge el sitio donde ahora está la ciudad de Manzanillo, en 1825, y el ayuntamiento de Colima, porque no existía ayuntamiento acá, allá de don Francisco Anguiano y don Antonio Ochoa, el presidente municipal y los regidores, se van a Manzanillo y escogen un lugar y empiezan a desmontar y hacer donde ahora se llama La Perlita, justamente donde está la biblioteca Julia Pisa Miranda, en la que tuve el honor de ser director 18 años. Allí se funda la ciudad. Allí es donde se asienta el Manzanillo nuevo, a partir de 1825. Una vez que se emitió en octubre el decreto de 1824 el Congreso de la Unión, gracias a que, vuelvo al tema, ya se arma la República una vez lograda la independencia, y entonces Colima mandó a 2 diputados federales. El señor cura José María Jerónimo de Arzac Díaz fue nuestro primer diputado federal y llevaba como suplente a un impresor. ¿No se ven los calzones? No se ven los calzones, no maestra. El padre Arzac llevó como suplente a un famoso impresor de Colima, don Leandro Bravo, y ellos llevaron la propuesta. Primero, llevaban 3 propuestas importantísimas para el desarrollo de ese territorio que Jalisco y Michoacán se disputaban, porque la verdad es esa, eran 2 grandes tiburones peleándose a ver quién se chingaba Manzanillo y quién se podía Colima, y ya estaban jaloneándose, aventándose de mordiscadas y de dentelladas, y no podían con eso. Los de Colima, valentones, encabezados primero por don Anastasio Brizuela, que fue un hombre al que le debemos tanto los colimenses, y que el Manzanillo está olvidado y además desconocido. Él dice: vayan a representarnos ustedes, y se van el padre y el impresor a México, al Congreso de la Unión, y allá consiguen 3 logros fabulosos. El primero fue que la ciudad de Colima fuera declarada ciudad. El segundo, que se eligiera la Villa de los Martínez o la Villa de Almoloya, se le dio categoría. Y el tercero, y para mí más importante, fue que se declarara Manzanillo por primera vez puerto de cabotaje de altura. Y entonces cambia el nombre radicalmente y la Manzanilla se convierte en el Manzanillo. Y durante gran parte del siglo XIX ustedes podrán ver documentos donde aparece el nombre el Manzanillo. A finales del siglo XIX ya le retiran el artículo y entonces queda solo Manzanillo, ¿sí? Digo que cuando ya se declara Manzanillo puerto de cabotaje de altura, viene la participación interesantísima de gente que le aportó bastante a Colima, ¿sí? Don Guadalupe Victoria decide, después de que el padre Arzac, que era muy persistente, también a él le debemos mucho en Colima y está olvidado, no solo Manzanillo, Colima, la Villa de Álvarez y Manzanillo, los 3 le debemos un monumento a la altura de sus méritos, porque defendió como perro en la Cámara, en los debates, se enfrentó a los muchísimos diputados de Jalisco y a los muchísimos de Michoacán, que mandaban por provincias, y nosotros mandamos 2 pobrecitos que tenían para el pasaje, ¿sí? En burros y en yeguas y
y como pudieron, llegaron hasta la Ciudad de México. No había caminos, no había transportes. Como pudieron, llegaron allá a enfrentar la voracidad de Jalisco y Colima y Michoacán, para que fueran declarados la villa, la ciudad y el puerto. Y lo lograron su cometido. Entonces don Guadalupe Victoria decide mandar a un ingeniero de gran fama en aquella época, José María Narváez, a hacer un estudio físico y geográfico del territorio y a ver si era cierto que Manzanillo estaba tan chingón y tan bonito. Y se vino José María Narváez a recorrer las costas desde el puerto más importante de la República por el Pacífico, que se llamaba primero Mar del Sur. ¿A que ni saben cuál era el puerto más importante del Pacífico? San Blas, Nayarit. Entonces se llamaba el territorio de Tepic. El puerto de San Blas era el de mayor trascendencia y al que llegaban las mayores importaciones y desde el que se exportaban los primeros productos de la tierra. Más arriba estaba Guaymas, que tenía cierta importancia, y Mazatlán, que tenía mucho comercio. Pero San Blas era la entrada al Pacífico en aquella época, porque era el que quedaba a la altura de la península de Baja California y era abajo del Golfo de Cortés, quedaba en mar abierto. Los otros estaban metidos allá en los recovecos de la península y el continente. San Blas, Mazatlán y Guaymas. Topolobampo pues era una ranchería en aquella época, como lo era Manzanillo. Entonces comienza Narváez y hace un estudio tan profesional en el que dice, no quise traerme el documento porque se lo leía y nos salíamos solos aquí, en el que dice que las condiciones geográficas de Manzanillo son las mejores para que este puerto se convierta en el más importante de la Mar del Sur en pocos años, y dice él, con una inversión minúscula. Y nadie le hizo caso. Sin embargo, don Guadalupe Victoria sostuvo a Manzanillo, lo incluye en sus proyectos. Se dan las revueltas que ustedes ya saben, hubo 1001 presidentes durante un periodo muy convulso de la vida inicial de la República, y Manzanillo enfrenta problemas, muchos. El principal fue la competencia durísima de los comerciantes gringos e ingleses de San Blas. Había una familia Barrón se pronuncia ahora, una familia inglesa sumamente rica que vivía en Londres y que tenía sus intereses más importantes en San Blas. Le hizo la competencia durísima a Manzanillo. Hay documentos donde ellos incluso dirigían cartas al Congreso de la Unión, invertían para desviar la atención sobre Manzanillo y buscaban sobre todas las cosas que Manzanillo no prosperara como puerto. Y lo lograron durante mucho tiempo, tanto que en 1837, en el 1842, en 1845, en el 46, lograron en 4 ocasiones que le quitaran la categoría de puerto de altura. Para quienes no lo saben, los puertos de altura, me voy con ridícula como maestro de primaria, ¿no? Los puertos de altura son aquellos que tienen permiso para ejercer el comercio internacional con todos los puertos del mundo, y los puertos de cabotaje solo pueden ejercerlo con los puertos nacionales. Entonces le quitaban la categoría a Manzanillo como puerto de altura y se chingaba, no representaba nada. Luego aparte se convierte amañadamente, con trabajo perverso de esos agentes navieros y aduanales. Antes a los agentes navieros, a los aduanales se les llamaba agentes consignatarios, ¿sí? Y las agencias aduanales se llamaban casas de consignación. Hubo una casa de consignación de un señor apellido Guerrero y de otro señor apellido Avellán, que se dedicaron exclusivamente a perjudicar a Manzanillo, porque ellos tenían sus negocios en San Blas, pero para perjudicar a Manzanillo, pagados por los Barron, entonces ejercían el comercio ilegal, el contrabando, y bajaban mercancías de contrabando, y luego notificaban a la Federación: vean Manzanillo, ya ven, están haciendo contrabando, están metiendo mercancía ilegal. Lo que metían, ojalá me dejen una copa, un cigarro,
Bueno, dejaban tan mal a Manzanillo parado en el gobierno federal que le retiraban la categoría de puerto de altura y lo dejaban como puerto nacional de cabotaje solamente. Y así pasó mucho tiempo, ¿sí? Fíjense nomás, era tan difícil la situación de Manzanillo, no tenía muelles, la mercancía se pudría en la arena. Era un puerto que apenas tenía, en 1843, tenía 51 habitantes. Pues se había fundado en 1825, ¿sí me entienden? No tenía ni 20 años. Era una ranchería que se concretaba solamente a los habitantes que sumaban los trabajadores de la aduana marítima y algunos de sus trabajadores más, senadores y algunas de sus esposas. Aparece una mujer en él. Por cierto, no está Marichuy Ramírez. Hace mucho tiempo compartimos una investigación sobre el Fondo Legal de Manzanillo con los datos y con los planos y los nombres de los fundadores, y aparece el de doña Fermina Robles, la primera mujer que habitó en la ciudad de Manzanillo. Un documento tan bonito que dice: se le dio lote en 1854 por ser la primera que se atrevió a vivir aquí. Pues era un zancudero horrible, un lugar insalubre que no tenía ninguna posibilidad de futuro. Entonces le retiran la categoría y en 1843 hay solamente 51 habitantes. Y se vienen muchos conflictos económicos, desde luego, no había manera de avanzar hasta que don Manuel de la Peña y Peña, siendo presidente de la República, después de muchas gestiones de un hombre al que también en Manzanillo debemos tantísimo y no ha sido valorado, don Ramón R. de la Vega, él pagó estudios, le pagó a un ingeniero alemán, Eduardo Harcourt, se hizo acompañar, por cierto, de John Moritz Orgendas, el más grande litipista de su época, que era un pintor fabuloso, de fama mundial, y andaban juntos, serían novios, no me importa, pero andaban por todo el mundo, Rogendas y Harcourt, haciendo trabajos de investigación científica. Harcourt, que era un ingeniero de lo más chingón, un geógrafo e historiador. En tanto Harcourt hacía los estudios científicos sobre cada región que visitaban, cobraban, desde luego. Rogendas hacía las figuras, las imágenes, las pinturas, porque no había fotografías. Entonces dejaron muchas litografías. Rogendas dejó 5 de Manzanillo, preciosas por cierto, 2 de las cuales originales están en el Museo Nacional en México. Entonces ellos, pagados por don Ramón R. de la Vega y por varios vecinos pudientes de Colima, hicieron ese estudio, y don Ramón R. de la Vega lo mandó a la Ciudad de México, también para que el gobierno de la República le invirtiera a Manzanillo, que no se quedara así el puerto abandonado. Y luego viene otra etapa, ya con esos estudios, también con una voracidad disfrazada, el gobierno de Michoacán también pagó estudios. Acuérdense que hay una memoria que dirigen a las augustas cámaras los diputados de Michoacán pidiendo que se abra el puerto de Manzanillo. Esos documentos tenemos réplicas en el archivo, pero están en la colección La Fragua de la Biblioteca Nacional. He tenido el gusto y la oportunidad de consultarlos en original y de reproducirlos cuando se podía fotocopiar. Ahora no nos dejan ni tocarlos porque ya están digitalizados. Pero fueron documentos mandados a hacer por colimenses. Don Ramón R. de la Vega era un empresario muy rico, no solamente un educador con vocación social, también era un hombre rico, y de su peculio, de su bolsa, pagaba estudios científicos para impulsar el crecimiento del Estado, y lo hizo con Manzanillo incansablemente. Entonces logró que en 1848 don Manuel de la Peña y Peña escuchara los ruegos de los colimenses y decretara de manera definitiva, el 1 de mayo de ese año, 1848, la habilitación definitiva, repito, del puerto de Manzanillo con la categoría de cabotaje y altura. Y hasta la fecha no se le ha retirado, afortunadamente. Bueno, ahora menos, ya no nos conviene. Ese fue el parteaguas entre el crecimiento de Manzanillo y el progreso de Manzanillo en el siglo XIX. Casi a la mitad del
del siglo XIX, a partir de ese decreto de don Manuel de Peña y Peña, se detona el crecimiento de Manzanillo, como van a ver ahorita. Miren, a raíz de eso, don Antonio López de Santa Anna, con todos los defectos que le pongan, también se fijó en Manzanillo. En 1854, el 11 de abril, ordena el establecimiento oficial del Fundo Legal, que eso no representa ni esta fundación de Manzanillo, para que no haya confusiones. Manzanillo se había fundado en 1825, donde está. Va a cumplir 200 años en abril de 2025. Vamos a tener que celebrarlo en grande. Entonces, cuando don Antonio López de Santa Anna manda formalizar el Fundo Legal, se refería a la entrega de lotes de manera formal. Se estilaba, fue entonces don Francisco Ponce de León, que era el jefe político del territorio entonces, en el santanismo, acompañado del agrimensor Bruno Negrete, que era el ingeniero que hizo el Fundo Legal e hizo el primer plano de la ciudad, no el primero, pero el primer plano de esa época, y se repartieron 14 de las 17 manzanas para el Fundo Legal. Ya estaban habitadas, y por cierto que se entregaron entre quienes ya tenían casas construidas allí, don Miguel de la Madrid Guerrero, don Liberato Maldonado, que era administrador de la Laguna Marítima, Fermina Robles, la única mujer, y muchas personas que ya radicaban allí. Dice el acta de entrega de pisos del Fundo Legal que tenemos en el archivo histórico del municipio de Manzanillo, dice muy curioso que se ordenaba al vecino que saliese que se formase enfrente del que iba a ser su terreno. Y entonces don Francisco Ponce de León y don José María Mendoza lo tomaban de la mano y tenían que meterlo al terreno para que hiciera actos de dominio. Tenía que agarrar, limpiar de grama, arrancar zacate, poner un ladrillo, echarse un pedo, lo que quisiera, pero dentro de su terreno para decir, aquí es mío. Eran actos de dominio. De esa manera se dio posesión a los que fundaron formalmente la ciudad. Insisto, formalmente se refiere a la formación, al Fundo Legal, ¿sí me entienden? Al tema jurídico. Así se fundó Manzanillo en 1854. Debo decir, porque no podemos sustraernos a la historia, veo mejor sin lentes. Veo mejor así. No podemos sustraernos a la historia. En 1858, todos recordamos, después de una estancia de varios días en la ciudad de Colima, visitó a Manzanillo don Benito Juárez. Y para que se den una idea de lo que representaba llegar a Manzanillo, les voy a platicar cómo fue don Benito. Pues en aquella época no había caminos. El único camino que existía era el camino real que llegaba hasta la ciudad de Colima y hasta el pueblo de Valenzuela. Valenzuela era un pueblo que ya desapareció, existía, donde ahora es la estación de Tecomán, aproximadamente en esos rumbos, donde está la escuela de agricultura, a espaldas, allí se encontraba Valenzuela, y desapareció cuando la fiebre amarilla, porque era área de paso. Ahí se cambiaban las recuas y ahí se cambiaban las bestias, se hacía la remuda, como decimos los rancheros. Yo soy ranchero, en serio. Ahí hacía la remuda y entonces se contagió la rancherada y se murieron. Una fiebre amarilla. Ahorita les platico eso. Pero bueno, don Benito llegó hasta la ciudad de Colima. Se podía llegar en carruaje de Tuxpan a Tonila, y de Tonila a Colima, y de Tonila hasta Tecolapa. Y a partir de ahí se caminaba, porque el camino que había era un modesto camino de herrería entre Tecolapa, San José de Tecolapa, como dicen las crónicas llegan, ¿verdad? San José de Tecolapa, con M al final. El camino llegaba de Tecolapa a Valenzuela, pero era una verdadera vereda, porque ya había veredas, ya no había camino rumbo al mar. Y así llegó don Benito caminando de Tecolapa a Valenzuela y luego siguió al pueblo de Coyotlán. Es famosa la anécdota que relata el maestro Torres Quintero, que cuando andaba llegando a Coyotlán, donde fue a pernoctar, porque había caminado bastante, o sea, una caminata de aquí a Manzanillo era de 3 días, se hacían jornadas. Imagínense lo que representaba llegar allá. Ahorita un muchacho que va un acelerado
en 40 minutos está en Manzanillo en un coche. ¿Sí? Yo hago como una hora y media, pero un muchacho joven de esos otra vez ahorita, se llega en 40 minutos máximos, 35. Allá está el loco de Mejía de Jorge Díaz, por ejemplo, es un ejemplo. En 35 minutos en Manzanillo. O sea, imagínense. Antes, 3 días para llegar de Colima a Manzanillo. Y entonces don Benito llegó a Coyotlán de noche, dice que llegó a las 7, 8 de la noche, cansadísimo, caminando, y que cuando iban pasando él y su gente, un soldado, José Sánchez Díaz, que después se quedó a vivir en Manzanillo, padre de ascendiente o antepasado de muchísimas familias, entre ellos tatarabuelo de Rogelio Rueda Sánchez. Don José Sánchez Díaz sacó un arma y tiró 2 balazos porque pasaron unos pericos en la noche, y de pronto se presentó un ranchero con calzón de manta y le dice: señores, está prohibido tirar dentro de la población. Oye, es que aquí viene el presidente de la República, a mí no me importa, aquí yo soy el comisario, yo soy la autoridad, y la autoridad se respeta, me da ese arma. Dice Torres Quintero que intervino el presidente, que le agradeció su valor y que le dio una tarjeta donde le decía, igual que se le dio después a otro, en el mismo periodo se le dio a Filomeno Bravo, una tarjeta firmada por él que decía reciprocidad en la vida. ¿Sí? Eso mismo había hecho cuando Filomeno Bravo, otro colimense, quiso matarlo en Guadalajara, pero cuando le iban a fusilar, que intervino Guillermo Prieto con aquella arenga famosa de los valientes no asesinan, levanten esas armas. Bueno, llega a Coyotlán, pasa ese incidente, duerme allí, y a las 4 de la mañana salió rumbo a Manzanillo en un verdadero viaje que ahora le llamaríamos turismo de aventura o turismo extremo, porque entonces viajaba la gente a pie, ahí nomás había a pie o en bestia, y don Benito no sabía andar a caballo, más bien no acostumbraba a andar a caballo. No voy a decir por qué, pero eso cosa que no me importa. Pero don Benito no solía usar las bestias, o caminaba o andaba en carruaje, y eso él mismo lo dice en Apuntes para mis hijos. ¿Por qué no montaba? Lo voy a decir, pueden leerlo y consultarlo. Dice él que fue por su dificultad para subirse a las bestias, no acostumbraba a usarlas. Y bueno, fue caminando desde Coyotlán a Manzanillo, y ¿sabes cuántas horas hizo? 8 horas. 8 horas se hacían de Coyotlán a Manzanillo. Salió a las 4 de la mañana, ¿sí? Y llegó a las, no, más, salió a las 4 de la mañana, llegó a las 10 de la mañana. Entonces, en esa época, tenías que luchar contra las alimañas, sabandijas de todo tipo, alacranes, aparte las culebras, los caimanes, que en aquella época sí tragaban gente, no lo tenías como ahora. Y aparte, corrías el riesgo de ser asaltado por los maleantes, porque había muchísimas gavrillas de ladrones. Esas horas hizo don Benito, fueron creo que 12, en llegar hasta la ciudad, hasta el puertecito de Manzanillo, hasta el Manzanillo. Y se hospedó en el mesón de Fermina. Lo dice Guillermo Prieto después en otro libro. Dice Guillermo Prieto en el mesón de Fermina, en sus memorias, en un viaje a Estados Unidos, cómo recuerda, volvió a Manzanillo en 1877, se acuerda cuando fue en 1858, y dice, es un lugar para mí ahora desconocido. Cuando yo vine aquí con el señor Juárez y empieza a platicar cómo fue la estancia, y relata que Juárez se tuvo el tiempo de, como estaban esperando el barco que los iba a llevar a Panamá, estuvo 3 días en Manzanillo, del 9 de abril, 9, 10 y 11 en que se embarcaron, estuvo 3 días en el puerto, y que se enfermó Guillermo Prieto, y Melchor Ocampo y Juárez le hacían silla de manos y lo paseaban por la playa porque le recomendaron baños de mar, las curas de los médicos de la época. O sea, era un Manzanillo que no tenía ya para 1858 sino 117 habitantes. Imagínense nomás. Vino Juárez,
y pues en aquella época, debido a la situación económica y a la bélica, porque era una situación de constante guerras y guerrillas en México, a la confrontación entre liberales y conservadores, no había dinero, no había inversión. Entonces no pudo hacer nada don Benito, más que autorizar la construcción del primer muelle que tuvimos, que fue para una empresa del señor Palmer, norteamericano, que se dedicaba a exportar carbón. Ya había una gran, ahora sí que una funesta tarea de tala, y entonces se exportaban grandísimas cantidades de carbón desde un muelle de madera que autorizó Benito Juárez en una concesión en 1869. Manzanillo era un puerto deshabitado, y esa foto que están viendo es precisamente de Manzanillo en esa época, de 1869. La dejó en su libro Viaje por la República Mexicana un señor que se llamaba Albert Evans. Ese señor era el secretario particular del secretario de Estado norteamericano William Henry Seward, que vino a México en el tiempo de Juárez, enviado por Abraham Lincoln. Ya saben a qué. Gracias a los gringos, los franceses pudieron salir del país, se fueron de aquí, y para eso Abraham Lincoln mandó a su secretario de Estado a unas pláticas para apoyar con armas y dinero, y con desde luego la influencia, asustando a los franceses que estaban todavía con Maximiliano. Mandó a Seward y pasó por Manzanillo. Aquí desembarcaron, pasó por Colima, estuvo en varios lugares hasta la Ciudad de México para entrevistarse con Juárez, y luego salió por Veracruz rumbo a Estados Unidos de nuevo. Pero entonces este señor Evans dejó esta foto y muchas otras más que aparecen en su libro. Es la foto más antigua que se conoce de Manzanillo. Manzanillo tiene una interesantísima vida que yo quiero referirme. Miren, la aduana desde entonces ha aportado mucho dinero. Esa es una hoja de los ingresos de la aduana marítima de 1867. Imagínense nomás. Ya destacaba por sus ingresos, por lo que representaba para la nación. Este es otro Manzanillo de finales del siglo XIX. Quiero que veas. Ahora sí que para darles un recorrido gráfico más que nada. Y antes de concluir, quiero referirme a tres hechos fundamentales. Se quiebra, digamos, el juarismo. Surge la figura de Porfirio Díaz, que vino a Manzanillo en 1873 y fue presidente del 76. Ya en tiempo de don Porfirio, seguía Manzanillo abandonado, hasta que un norteamericano, Augustus Morrill, tuvo la buena idea de, imagínense nomás, de poner en servicio ni más ni menos que un barco de vapor que recorría la laguna. Ese barco sacó a Manzanillo del olvido y del ostracismo. Ese es el vapor Colima. Navegaba en la laguna de Cuyutlán un barco que podía más de 40 toneladas entre carga. Imagínense ustedes la profundidad que tenía la laguna. El barco salía donde ahora es la farmacia Zapotlán de Manzanillo y llegaba hasta Cuyutlancillo, donde está el Club Cinegético Tecomán, donde está la carretera libre vieja. Ese barco podía 40 toneladas de peso, y aquí están las tarifas. Podía llevar animales, podía llevar bultos, personas y todo lo demás, y ahí vienen las tarifas de lo que se cobraba. Ese servicio lo puso en funcionamiento Augustus Morrill y operó entre 1871, el 15 de agosto, hasta 1882, porque sacó a Manzanillo del olvido y del abandono ese barquito. Ese barco empezó a llevar las mercancías desde Manzanillo a Cuyutlancillo, allí las subían en carruajes, en carretas, y las trasladaban hasta Colima. Y se acabó el problema del transporte por esa época. Luego don Porfirio, cuando había venido, dice don Ignacio Cruz Centeno en una carta, que le dijo al llegar que no volvía a Colima hasta que no viniera en tren, y cumplió su palabra. Hizo las contrataciones y mandó las concesiones
para que a partir de 1881 se construyera el ferrocarril Vía Angosta, que tardó 8 años en hacerse. Se inauguró el 16 de septiembre de 1889 el tren de Manzanillo a Colima, y era un trenecito cuyos vagones medían 2 metros 20 centímetros y 1 metro 20 de ancho, ¿sí? Y solamente corrían 22 vagones hasta Colima. Era un tren de vapor. Luego él mismo, siendo presidente, hizo otra gran aportación, don Porfirio Díaz. Después del pequeño tren, mandó hacer el ferrocarril Vía Ancha, que vino a inaugurar la primera vez que volvió a México y a Colima, y a Manzanillo, el 12 de diciembre de 1908, don Porfirio Díaz. Ese tren fue el que todavía tenemos. No se han hecho más vías de aquí a la Ciudad de México. Se inauguró el 12 de diciembre de 1908, pero a la par, don Porfirio Díaz nos hizo otro gran favor, otro gran trabajo. Miren, quisiera que rápidamente, porque ya íbamos hasta a punto de correrme, esas son imágenes de ese Manzanillo. El siglo XIX representó el detonamiento a través del puerto. A partir de que de 1848 comenzaron a hacerse, fue un puerto comercial de gran importancia. Fíjense nomás este documento. A ver. Quiero mostrarles un documento. Viene algo que representa el verdadero impulso para el Manzanillo de ayer. ¿Qué es esto? Empezaron a llegar barcos de todo el mundo, principalmente de Europa. Y a la llegada de los barcos se avecindaron al Manzanillo estas son las entradas y salidas de barcos. Se registraban en el periódico oficial del estado, en el estado de Colima se llama, las salidas de los barcos o las entradas de los barcos, el nombre del barco, el nombre del capitán, el tonelaje del barco, se registraba toda la mercancía, lo que traía el barco. Cada una de las salidas mes a mes eran reportadas en el periódico oficial del estado de Colima. Y allí vienen los nombres de los capitanes y también vienen los días de navegación, la tripulación. Fíjense ustedes, hay barcos que tardaban 245 días en llegar desde Hamburgo, Alemania, hasta Manzanillo. ¿Saben por qué? Porque no existía el canal de Panamá. Y entonces había que viajar por todo el Atlántico hasta el Cabo de Hornos y dar la vuelta y subir por todo el Pacífico, hacer 2 escalas, una en Valparaíso y otra en el Callao, en Perú, Valparaíso, Chile, Perú, y luego llegar a Manzanillo. No existía el canal de Panamá. Tardaban casi 1 año en llegar a Manzanillo y traían 1000 cosas, barcos cargados de enseres, muebles, mercancías de todo tipo producidas en Europa. ¿Y saben qué mandábamos desde Manzanillo? Piedras, cascajo de los cerros. Los que conocen Manzanillo, para que lo sepan, las 3 calles principales, la calle México, la Carrillo Puerto, el Cañón y ahora el Tajo, pero ya fue después, son cañones. Antes no existían esas calles, no había comunicación entre el mar y la laguna, era un espinazo de cerros que fueron abiertas con cascajo, que se acarreaba hasta los barcos para cargarlos, para que no zozobraran, para darles peso. Exportábamos tierra. Presunción aparte, la primera vez que estuve yo en Holanda, en los Países Bajos, les decía: yo estoy aquí sentado en Manzanillo, cabrones, esta tierra la trajeron de allá. Esta tierra y estas piedras la trajeron de allá. Don Nancy me está corriendo, échenle la culpa a ella. Bueno, en total, ese tipo de documentos existen para acreditar la historia de Manzanillo. Quiero que vean algo antes de concluir. Este maravilloso documento contiene el censo de extranjeros de 1869. Imagínense qué maravilla de documento. Aquí vienen los nombres, para que quien busque, de los Utling, de Cristian Flor, de Federico Flor, Gustavo, Alejandro, Enrique y Rodolfo Utling, los Wilms, los Serb, los Lorenzen, Arnoldo Fogen, Oscar Feist. Los extranjeros que hicieron Manzanillo hicieron Colima, aunque nos pese. Todavía hay muchas familias
descendientes de esos apellidos que ustedes ven aquí, y allí vienen. ¿De dónde eran? Norte alemán, norteamericano, inglés, Allí vienen de donde Augusto Morri. Y fíjense nomás, era tan importante para esos norteamericanos, ingleses, franceses, alemanes, esa vida. Los Morri eran muchísimos, los Struck, muchísimas familias. Aquí están, es el censo de extranjeros que se mandó a hacer porque había muchos. ¿Cuándo llegaron? ¿En qué fecha llegaron? ¿A qué se dedicaban? Todos habían llegado a Manzanillo, y algunos vieron más bonitas las colimotas y se vinieron para acá, como Arnoldo Fogel. Arnoldo Fogel llegó a trabajar en la casa consignataria de Alejandro Watling. Alejandro Watling se casó, por cierto, Enrique Watling se casó con la primera de la Santa Cruz, con Isabel Santa Cruz. Se fue a vivir a Hamburgo, Alemania, y allá hay descendientes. La hija mayor de Francisco Santa Cruz Escobosa. O sea, hicieron familias aquí en Colima. Y Arnoldo Fogel luego hizo la fabulosa, hermosísima hacienda de San Antonio, porque le hallaron el modo a vivir aquí. Entonces, vean si no es interesante esa vida. Aquí está la casa de Arnoldo Fogel en Manzanillo, una casa consignataria muy interesante. Exportaba e importaba de todo, hasta chicle, café, goma, café arábigo. O sea, vean la vida económica de Arnoldo Fogel. Por eso hizo su emporio allá a las faldas del volcán. Y como él, muchos. Llegó a ser tan importante la participación de los extranjeros que tenían antes en Colima y en Manzanillo lo que ahora no tenemos. Discúlpame, Tonantzin, pero saca alma sereno porque me emociono yo. Fíjense nomás, no tenemos consulados, y entonces teníamos un cónsul alemán y un cónsul gringo en Manzanillo, y en Colima teníamos de los dos consulados también. Así de fácil. Cuando iban a matar a don Filomeno Bravo, que salió huyendo de Colima, doña Camila, viuda de Morri, se atravesó con una bandera en la puerta de su casa, que está a espalda, aquí por enfrente en el estacionamiento actual del DIF. Allí era la casa de doña Camila Morri, con una bandera de los Estados Unidos. Impidió a los soldados y a la gente de Colima: aquí no pueden pasar, este es el consulado y es tierra inviolable. Con eso evitó la muerte de don Filomeno Bravo, que salió huyendo y después lo mataron. Pero bueno, este es el Manzanillo del siglo XIX, la casa de la aduana. Este era el embarcadero de la laguna de Curitlán, del vapor Colima. Esta es la casa de Augustus Morri, de piedra, lo que ahora no existe. Fíjense nomás lo interesante. ¿Sí? Entonces era un trafagar muy intenso de ese Manzanillo que se quedó en el pasado. Aquí está también el embarcadero, donde también aquí está el mercado, por ejemplo, de Manzanillo Viejo de 1871. No queda rastro de eso. Manzanillo llegaba solamente hasta donde ahora hay la farmacia Zapotlán, la zapatería de 19 hermanos o 13 hermanos, ahí se acababa la ciudad. Todo lo demás fue terraplenado. Por eso bien decía José María Sandoval González, Manzanillo nació del mar. Y el pivote central en la historia para el desarrollo es la aduana marítima vieja, que ahora se encuentra en la tienda Electra allí, en Manzanillo, enfrente de las fuentes danzarines, para quienes no conocen la ciudad. Ahí está la aduana marítima y los trailers de su época y los contenedores de la época. Estos. No se rían, los de Manzanillo nos ofendemos. Eran los trailers y los contenedores de esa época. O sea, hay tantas cosas interesantes. Miren, un aspecto de ese Manzanillo tan pequeño: la primera bodega de la aduana. El templo de Guadalupe no existía, lo hizo el padre Francisco Amuezcua en 1874. Allí estaba el primer cementerio de la ciudad, la aduana marítima. Bueno, ya no quiero seguirle porque yo se los advertí, me da ganas de celebrar, pero la verdad es que tiene tanto que hablarse de Manzanillo. Hay cosas tan interesantes que siempre quedan en la mente y en el corazón, y desde luego en la imaginación, que me gustaría mejor escucharlos para no alargar más el tema. ¿Hay alguna pregunta, respuesta, mentada de madre o lo que sea así? Pues
estabas corriendo. Pero luego van a decir que en este seminario no tenemos límites. Vamos a abrir al público para 2, 3 preguntas máximo. No sé si alguien quisiera hacer un comentario, una pregunta. Pues más que pregunta, un comentario, y realmente me parece un recorrido sumamente interesante y erudito de maestro Horacio Basile. La verdad es que así como lo narra, nos damos cuenta de la importancia que tiene lo que hoy es el puerto de Manzanillo. Anécdotas, realmente, y esta era la idea de comentar, da para una gran memoria histórica, cultural, literaria. Acordémonos que, bueno, aquí tenemos el Camino Real, que también en ese sentido, pero tenemos, haciendo un comparativo, en Europa el Mediterráneo, ¿no? Sí, La entrada, y siempre me ha llamado la atención la riqueza cultural e histórica de Manzanillo, que puede dar para ese gran proyecto, así como lo has narrado y todas las fases históricas. Pero hay un punto también interesante que me gustaría, obviamente la fundación de Manzanillo, pero el ganado de China y el transporte de la mano, pero el aspecto, estimado Horacio, del flujo digamos, de viajeros mesoamericanos hacia acá, esa parte histórica también. Miren, desafortunadamente primero el tiempo y luego el marco que me dieron del siglo XIX. Manzanillo tiene una historia extraordinaria, ¿no? El contacto con Mesoamérica y con Sudamérica es algo demostrado. Hay evidencias arqueológicas. A mí me tocó, en suerte, rescatar algunas de las tumbas de Tiro en Manzanillo, pero además algunas tumbas en ollas propias de Sudamérica, sobre todo del Perú. Me tocó rescatar, está en el archivo histórico del municipio de Manzanillo, porque Díaz Mijado trabajó allí. Allí tenemos los restos, allí dejé los restos de una tumba que rescaté en el veladero de los Otates y otras de Luis Corote. Estaban los muertos, bueno, los restos, ya los esqueletos estaban prácticamente deshechos, solamente los cráneos y algunas cosas conservamos todo, pero digo rescatar, ya encontramos eso. Unas ollas en forma de huevo, bellísimas, que no se han explotado debidamente. Yo las estuve exponiendo, por cierto, por todo el municipio. Aquí les tocó ser clamemes, como dirían antes, cargadores. Hicimos un museo itinerante cuando fui director del Archivo Histórico de Manzanillo, y ese museo lo llevamos a todas las comunidades de Manzanillo. A cada comunidad llevábamos sus propios vestigios, sus propias fotos, con su pasado, piezas arqueológicas e imágenes, para que gente lo conociera. Todas las poblaciones de Manzanillo las tuvieron. Y entonces esos vestigios con tumbas tan sui generis para nuestra región, en huevos de barro, eran muy interesantes. Son sumamente atractivos además. Estaba el cuerpo del individuo sentado, que lamentablemente se despedazaba al abrirla. El cuerpo del individuo sentado en una piedra plana, saturado de ofrendas, la olla llena de piezas arqueológicas, ¿verdad? Todo lo que decimos. ¿Cómo metían al muerto? Yo supongo que le retacaban todo lo que podían y luego sellaban con otra olla superpuesta el sepulcro. Así quedó. Eso yo lo vi en museos del Perú. Entonces dices, también en Ecuador, cómo hubo ese contacto. Ya después arqueólogos como José Carlos Beltrán Medino y como Margarita Vogel, ¿cómo se llama? La arqueóloga que estuvo en Manzanillo. Margarita Antonia Moguel. Antonia Moguel. Ellas acaban de confirmar la tesis, porque está muy demostrada el contacto. José Carlos Beltrán Medina hace mucho tiempo, hace 20 y tantos años, 30, estuvo en Manzanillo. Me tocó andar apoyándolo allí cuando nos iban a meter el bote a mí por la construcción
paramos la construcción del Hotel Barceló, que fue toda la zona turística de Manzanillo, lo más importante, está asentada en vestigios arqueológicos, y los destrozó. Para hacer hoteles, despedazaron los vestigios arqueológicos, esa es la realidad. Y allí había tumbas de esas. Pero, o sea, hubo un contacto evidente, notorio, innegable y ya confirmado entre Sudamérica y Manzanillo. ¿Alguien más? Sí, allá. Sí, a ver, alguien antes. Nomás fuerte porque soy sordo, pueden gritar. El reproche tuyo de que hay centralismo cultural en Desdoro de Manzanillo tiene parcialmente razón de ser. Como gente cercana al doctor Sergio García Ramírez, que entre otras cosas figura como directivo del Seminario de Cultura Mexicana, en alguna ocasión le pregunté si era posible que una corresponsalía de este Seminario de Cultura pudiese funcionar en Manzanillo. Ya hay. Espérame, precisamente para activar cultural en Manzanillo. Y él me dijo que sí, que aun cuando Colima es una entidad pequeña, sí hay otras entidades donde hay hasta 2 o 3 corresponsalías en esa misma entidad. Cuando mi hermano Rogelio estuvo al frente de esta corresponsalía en Colima, le recordé ese compromiso, porque yo traía la idea de tener una corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en Villa de Álvarez, ya con la aprobación de García Ramírez. Sí. Pero cuando mi hermano está ahí, pues le llevo la idea y le digo, oye, dile a Silvia Molina, la titular en ese tiempo del Seminario de Cultura a nivel nacional, que se establezca en Manzanillo. Cuando Silvia Molina en una ocasión viene a Colima, se le plantea y dice que no era necesario. Yo me había dado cuenta que el Seminario de Cultura Mexicana en Colima estaba con languidez. Jorge Chávez Carrillo, que había sido el eterno responsable del Seminario de Cultura, lo tenía letargado, quizás por razones de edad. Total, Silvia Molina dijo que no, pero gracias a Rolando Cordera, así se llama. Sí, Rolando Cordera Campos. Rolando Cordera, manzanillense distinguido, le da la idea, él como responsable del Seminario de Cultura, le da la idea a un conocido de él, Humberto Uribe, que vino a dar a Colima como director del Tecnológico de Manzanillo. de la Universidad Tecnológica, fue rector. Esa cosa. Bien, entonces, a ese señor, cuando lo relevan de ese cargo docente, es el primer responsable del Seminario de Cultura en Manzanillo. Gracias a las gestiones de Rolando Cordera, de Silvia Molina, que ahora dijo que sí. ¿A dónde quiero llegar? Que sí nos hemos interesado las gentes que vivimos en Colima, porque haya cultura con mucha frecuencia en Manzanillo. Pero, por ejemplo, ese episodio había quedado, porque se establece el Seminario de Cultura en Manzanillo. La idea era que cada vez que viniese un conferenciante a Colima, luego pasara a Manzanillo, aprovechar el viaje. Pues eso se está desaprovechando, porque aquel señor amigo de Rolando Cordera no hizo nada. Tengo entendido que ahora hay una dama al frente. No, es un hombre, José Luis Cobian León. Ah, correcto. Pues acá, al menos a Colima, no trasciende que esté haciendo algo. Ese es un comentario de cómo de repente los manzanillenses a veces no saben aprovechar. Aquí veo más los manzanillenses, Roberto, y vamos a enojar. Que se haga la putacera, que no se creas. No, tienes razón. Bien, pero por último, por mi parte, un colaborador tuyo, tengo entendido que es Víctor Manuel Martínez. Él me lo ha dicho. No. Él me lo ha dicho, yo no lo conozco, pero leo todos los días sus escritos históricos sobre Manzanillo. El día de hoy el noticiero se ocupó de la situación del casco antiguo de Manzanillo y toda la información que él nos ha dado, él la transcribe en su artículo de hoy. ¿A dónde quiero llegar? Que cómo es posible que valores como ese individuo Víctor Manuel Martínez, insisto, no lo conozco, pero las veces que he platicado con él y que lo leo con frecuencia, me da la impresión que es un valor, pero un valor aparentemente desaprovechado, porque las 2 o 3 veces que he hablado con él, me habla de sus penurias. Le he tenido que ayudar económicamente con cualquier cosa
porque me ha dado a entender que a veces no trae ni para comer. Entonces digo yo, como un valor cultural en Manzanillo como él, que se ocupa de darnos a conocer episodios históricos, está tristemente abandonado. Como manzanillense valioso que eres, te pido que hagamos algo por ese individuo. Gracias. Bueno, gracias por la locución, Roberto. Mira, nosotros, en mi particular caso, y te lo puede decir Víctor, yo lo apoyo. No solo eso, vemos muchos que lo apoyamos en Manzanillo. Es una situación difícil la suya, me estoy refiriendo nada más a lo personal suyo por la referencia que haces. Es una situación suya que tiene que ver con el periódico, no le pagan. Los dueños de los periódicos son buenos para pedirles colaboraciones, pero no les pagan a los trabajadores. Es colaborador del noticiero, no debí decirlo, pero así es. Y no colaboró conmigo. Aquí está Beto, que no, él, bueno, debo decirlo, no le gusta trabajar. Y al que no le gusta trabajar no tiene dinero. Esa es la verdad. Cualquiera de Manzanillo, aquí estamos varios manzanillenses. Yo creo que Toño está quedando por pena callado de Toño Padilla Navarro, pero los que conocemos a Víctor sabemos por qué está en esas condiciones. Tiene familia, hermanos muy bien acomodados, lo sabemos. Y es el único de sus hermanos que está en esas condiciones porque no quiere trabajar. No lo haces, yo lo tuve en el archivo histórico un año. No quiere cubrir horarios, no quiere obedecer órdenes, es intelectual, escribe muy bien, de pronto divaga y también inventa muchas cosas, pero es un elemento bueno que no se deja ayudar, desgraciadamente. Pero bueno, es otra cosa, esto es la historia, continuamos. Vamos a una última pregunta. Sí. Más que pregunta, una última reflexión suscitada por la valiosa intervención de usted. Históricamente se identifica en qué momento nace Manzanillo. La reflexión es, bueno, y antes de Manzanillo, ¿cómo se llamaba ese lugar, esa comunidad? No nació, no le pregunto, estoy reflexionando en voz alta. ¿Cómo se llamaba antes de que se llamara Manzanilla o el Manzanillo? Bueno, el lugar se llamaba Coscatlán. No es en el mismo sitio. Bueno, Coscatlán, que quiere decir lugar de collares. Lugar de perlas, de collares. De perlas. Fonéticamente no hay correspondencia. Es Cuyutlán, Ixtlahuacán, Coquimatlán, Colimán. ¿Qué demonios hace la palabra Manzanillo si no hay cacofonía con esos conceptos culturales, históricamente hablando? ¿Se le ocurrió a algún español decir, es la Manzanilla, el Manzanillo? Bueno, en México hay 2.500 municipios, 2.500. Sabemos que Colima tiene 10, Oaxaca tiene 580 municipios, Guerrero, Veracruz, 207 municipios. ¿A quién se le ocurrió rayar el mapa mexicano? Es ocurrencia. El municipio no es mexicano. ¿Quién demonios puso 580 municipios en Oaxaca que yo camino 3 cuadras y cambio de municipio? Por eso, al estudiar los economistas el desarrollo económico del país, los estados que tienen más municipios son los más subdesarrollados. Guerrero, Veracruz, Oaxaca están sumergidos en la miseria más espantosa. Bueno, pero ese es un comentario. ¿Cómo se llamaba antes de Manzanillo? Yo escribía en algún tiempo en el periódico la tontería de sugerirlo. Quiten el nombre de Manzanillo. Yo no puedo legitimar el apellido del violador para con el hijo. Ese hijo es producto de una violación, no es conquista. Se llama invasión, saqueo. Vinieron a saquear, vinieron a robar, vinieron a imponer. Conquista es cuando usted seduce a una mujer por el camino decente. Si no la seduce por el camino decente, se llama violación. Bueno, esa es la reflexión. Es Coscatlán, rescatar, desaparecer el nombre de Manzanillo. Vino con Montfort en 1857. Le dicen los truanes
de Jalisco y Michoacán, señor presidente, ¿con quién se queda Colima? Con Jalisco, Michoacán, cuando el reino de Colimán iba más allá de Ciudad Guzmán, la intendencia de Valladolid en Morelia, eran territorios de Colima, del rey Colimán, y este par de animales le dicen a Comonfort, ¿con quién se queda Jalisco, Michoacán con Colima? Lo querían convertir en municipio. No, dice Comonfort, no la jodan. Si ustedes le robaron los territorios a Colima y ahora ya se la quieren abrochar, convirtiéndola en municipio. Comonfort es el que decreta la creación del Estado Libre y Soberano de Colima. En esa reflexión. Nada más una precisión. Sí. Coscatlán no se encontraba donde ahora se encuentra Manzanillo. Estaba más al sur. Digo, estaba haciendo una referencia y estoy obligado a contestar. No, yo estoy en... Coscatlán se encontraba donde ahora es una población que se llama, bueno, es una colonia en realidad que se llama Punta Grande. Estamos hablando de 6 kilómetros de la ciudad actual de Manzanillo y a 23 donde estaba Salagua original. Ah, pues no es muy lejos, 6 kilómetros y 23. Era como así el Colombo, se llamaba Poyutla, pues si nos vamos, aquí pasamos la noche. Otra última reflexión. No son manzanillenses, no son villalvarenses. Yo nací en Suchitlán, yo soy colimote, punto. No soy suchitlanense. Yo soy manzanillense, no, usted es colimote, usted es colimota. Ese regionalismo municipal de que yo soy villalvarense, yo soy manzanillense, hay que romperlo. ¿Somos colimotes, punto, o no somos? Jalisco existe. Guadalajara era una provincia española. Morelia por Morelos, la intendencia de Valladolid. ¿Cómo se apellida usted? Pimentel a sus órdenes. Ahí está. Pimentel a sus órdenes. Entonces, Y ahora Nahuatlízalo. no, Pimentel, punto. No, mis abuelos eran portugueses. Yo no reniego del apellido, pero eso no tiene importancia. ¿Verdad? Bueno, gracias. Bueno, es el comentario. Entonces, Estamos un poquito... o rápido, Manzanillo mete 200,000 millones de pesos al año. 200,000 millones de pesos al año. Colima genera en su tesorería interna 4,000 millones. Dice el gobierno federal, ¿cuánto generas internamente? 4,000. ¿Cuánto necesitas al año? 20,000. El gobierno federal nos hace el favor de darnos 14,000 millones y se clavan 180,000 millones de pesos que se producen por el trabajo de los colimotes en Manzanillo. Felicidades por la meticulosidad de su exposición. Yo tengo muebles de hace 100 años. Mi esposa me dice, tira esos muebles viejos. Fíjate, yo tengo muebles de hace 100 años de mis abuelos. No los tire. Es la importancia de la cultura. Es la importancia de la cultura. Usted va al castillo de Chapultepec, ahí está el carruaje, las botas de Juárez. Tiren ese carruaje viejo. Tiren esa piedra, el calendario azteca. ¿Para qué sirve? Es importante esa meticulosidad, porque si se pierde esa referencia histórica, ya nos llevó la trompada. Perdón por las reflexiones, pero estaba yo inquieto con eso. Gracias. Sí. Maestro, última pregunta. Vi el tipo de arquitectura que tenía el puerto en el siglo XIX. ¿Tiene algo que ver que era similar? Bueno, los conocemos ahí en California, en San Francisco. ¿O tiene que ver, ahorita lo platicaba con la maestra Irma, con Filipinas? No, con California. Antes, aquí está Marta, que Susi, Mucha casa de Carmen, madera. se mandaban traer las casas desarmadas, para que no lo sepan, mejor dicho, para que lo sepan. Se traían las casas desarmadas de madera desde San Francisco, California, y venía la madera numerada, y entonces se llamaba madera machembrada o machiembrada. Se estructuraba la madera, se le daba forma y se paraba la casa. Y en Manzanillo hubo miles, pero también un gobernador pendejo, Salvador Saucedo, que impuso un gravamen a quien viviera en casas de madera, y las empezaron a tumbar en Manzanillo. Hubo un impuesto, se cobraba un impuesto, se llamaba sobre el tabique de madera, y fue una guerra terrible que solo unos cuantos desobedecieron y ya nada más nos quedan 2 pedazos de casas de madera, pero eran casas traídas, unas desde Canadá y otras desde San Francisco, California, armadas, empaquetadas en los barcos
en grandes tarimas y llegaban aquí, se armaban. Había en Manzanillo armadores. Alguna de ustedes quizá recordará a don Juan Damaso Larios. Así es, don Juan Damaso, su papá era armador de buques y armador de casas, y sabían cómo numerar y cómo achembrar la madera y cómo armar las viviendas, y eran algunas bellísimas, ¿eh? Había similitud entre las casas que todavía subsisten en Cartagena, Colombia, que hay muchas de madera muy bonitas.